La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de Naciones Unidas, firmado en el año 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990. A lo largo de sus 54 artículos, reconoce el derecho de los niños y niñas al libre desarrollo físico, mental y social, como también a la libertad de expresión de sus ideas. Al ser la ley internacional más importante sobre los niños y los niños, es de carácter obligatorio para los estados firmantes. Estos países deben realizar informes periódicos al Comité de los Derechos del Niño sobre las decisiones que tomen. Esta convención era muy necesaria, ya que si bien había países que contenían leyes que protegían a los niños, estas no se respetaban y eso provocaba una educación desigual, pobreza y abandono. Entonces, esta convención vino para lograr un gran avance en ese sentido. Lo más importante es que los niños y las niñas pasan a ser sujetos de derecho y los adultos sujetos responsables. Según la Convención, niño es el ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que le es aplicable sea considerado mayor de edad. Por lo tanto, es necesario destacar que todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir una función importante para que se protejan desde la infancia los derechos de las niñas y los niños. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de control de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se reúne en Ginebra, donde se encuentra la sede de Naciones Unidas. En la Convención se hace referencia al Comité en su segunda parte, que comprende los artículos 42 a 45. Se establece la creación del Comité con el fin de examinar progresos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados parte. Está integrado por 18 expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la Convención. Ejercen funciones a título personal, siempre teniendo en cuenta la distribución geográfica y principales sistemas jurídicos. Los miembros serán elegidos por los Estados parte mediante una votación secreta en una lista de personas entre sus nacionales, durando 4 años en el cargo y con posibilidad de ser reelectos. Con 4 meses de antelación, el secretario general invita a los Estados parte a que presenten sus candidaturas. Luego preparará una lista de los candidatos indicando el estado que los haya designado. Los expertos seleccionados serán quienes obtengan mayor número de votos y mayoría absoluta de votos de representantes de los Estados parte presentes y votantes. Si un miembro del comité fallece o no puede seguir con sus funciones, el Estado que lo propuso designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término. El comité adoptará su propio reglamento y también elegirá su mesa por un periodo de 2 años. Las reuniones del comité se celebrarán normalmente en la sede de Naciones Unidas todos los años. Los Estados parte se comprometen a hacer informes sobre las medidas adoptadas para efectivizar derechos reconocidos en la Convención. En el plazo de 2 años, a partir de la fecha para la que cada Estado parte haya entrado en vigor la presente Convención, y en lo sucesivo cada 5 años. El comité podrá pedir, si lo cree pertinente, a los Estados parte más información relativa a la aplicación de la Convención. La explotación sexual comercial, la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil se dan en muchos lugares del mundo. Se calcula que alrededor de 1 millón de niños caen todos los años en las redes del comercio sexual. El protocolo facultativo de la Convención contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños para la pornografía se da como un complemento a la Convención al exigir a los Estados determinados requisitos específicos para ponerle fin a la explotación y a los abusos de la infancia. También se protege a los niños y niñas contra delitos no sexuales como pueden ser los trabajos forzados, las adopciones ilegales y las donaciones de órganos. El protocolo castiga severamente a aquellos que entreguen o ofrezcan niños a actividades sexuales, para trabajo forzado, para donaciones de órganos, como también aquellos que reciben a esos niños que provienen de esas actividades. El protocolo facultativo protege los derechos y los intereses de las víctimas. Por eso los gobiernos deben promocionar servicios jurídicos y apoyos para las víctimas. Esta obligación siempre debe tener en cuenta el interés superior del niño cuando se trate de actividades de la justicia criminal.
También se le debe ofrecer a los niños y niñas apoyos médicos, psicológicos, logísticos, financieros para su reintegración y para su rehabilitación. El protocolo facultativo contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños para la pornografía se convierte en un documento jurídicamente vinculante el 18 de enero de 2002. Es a partir de este nuevo milenio que la comunidad internacional se empieza a preocupar aún más acerca de los niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Tal es así que en el año 2000 la Asamblea General dicta mediante la resolución 54/263 el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación del niño en los conflictos armados. En virtud del artículo 38 de la Convención, que nos indica la edad de 15 años como la edad mínima para la intervención directa en las hostilidades y a su vez la edad a partir de la cual se pueden realizar reclutamientos voluntarios. La función del protocolo es la de aumentar los estándares de protección de los derechos del niño cuando, por ejemplo, nos advierte de situaciones en las que los estados están obligados a garantizar de que ningún menor de 18 años participará directamente de las hostilidades. A su vez, que el reclutamiento de menores de 18 años no va a ser obligatorio, siempre voluntario y cumpliendo con ciertos estándares. Además, obliga a los grupos armados por fuera de las Fuerzas Armadas a no reclutar menores de 18 años. Una vez que los estados hayan ratificado este protocolo, deben realizar una declaración en donde indiquen la edad por la cual comienzan a reclutar voluntariamente. El tercer protocolo facultativo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011 tiene como finalidad presentar quejas o casos de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes ante el Comité de Derechos del Niño, si es que dentro de sus países de orígenes no se han podido brindar respuestas legales necesarias frente a estos casos. Esto es un gran avance en cuanto a derechos humanos, ya que se pone en pie de igualdad los derechos de niños, niñas y adolescentes que de los adultos, donde estos pueden alegar a instrumentos internacionales de derecho para defenderse de las vulneraciones. Por su parte, este protocolo busca reforzar y complementar los mecanismos internos y regionales para que dentro del foro interno aquellos derechos de niños que han sido vulnerados puedan obtener respuestas eficaces. Por eso el Comité de los Derechos del Niño requiere una serie de requisitos para establecer o hacer lugar a las denuncias individuales, como son que se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, que el caso no esté siendo conocido por otro procedimiento internacional, que la denuncia se encuentre debidamente fundada en hechos u omisiones contrarias a la Convención de los Derechos del Niño y que se cumplan con el plazo previsto para la presentación 1 año desde el agotamiento de los recursos internos. Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño hacia la Argentina del año 2018. En primer lugar, le solicita a la Argentina que retire la reserva que tiene referente al artículo 21, inciso B y E, sobre la adopción internacional. Otro tema que le preocupa al comité es lo referente a la inversión o a la seguridad social, ya que si bien considera que Argentina ha hecho un gran esfuerzo sobre la inversión en seguridad social, considera que así todo no alcanza, porque a partir de la grave crisis del año 2002 no ha sido lo suficientemente, o estipula o establece o cree que no ha sido lo suficientemente como para poder hacer una buena seguridad social. También habla sobre la mortalidad infantil, lo cual, si bien cree que se ha mejorado en Argentina referente a esto, sigue preocupado el comité en todo lo que son las provincias del noroeste argentino, en donde la tasa de mortalidad infantil aún sigue siendo alta. Y por último, sobre el abuso sexual y los delitos sexuales, el comité entiende que si bien se han desarrollado políticas buenas, aún sigue siendo una de las grandes causas que tiene Argentina, sobre todo en el ámbito intrafamiliar.